Damos inicio al curso de inversión en dividendos de acciones chilenas del año 2026. Lo que veremos en este curso es todo lo básico sobre lo que son las acciones y lo que es la inversión en dividendos en una primera parte introductoria y teórica. Luego veremos todo lo relacionado con los estados financieros de las empresas para saber cuánto dinero generan de utilidad, su margen de rentabilidad, qué tan endeudadas están, en fin, todo lo que tenga que ver con el aspecto contable y financiero de la empresa. Todo esto también desde una óptica introductoria y teórica, definiendo y detallando la composición de los estados financieros. Y finalmente les mostraré cómo analizar los estados financieros de una empresa paso a paso, extrayendo los montos e información más importante, de manera tal que puedan confeccionar sus propias bases de datos con las acciones que les parezcan más interesantes. Y esto último es muy relevante porque este curso está diseñado para que puedan analizar empresas que cotizan en bolsa por ustedes mismos, sin la ayuda de nadie, y determinar si es una buena o mala empresa en términos de solvencia y rentabilidad. Y lo más importante, pero que es bastante simple, determinar cuál es su precio de compra. Y sin más preámbulos, comenzamos. ¿Qué son las acciones? Son una representación, un título de valor, un security en inglés, de una parte del capital de una empresa, adquiriendo la persona que las posee la denominación de accionista, además de ciertas obligaciones y derechos. Uno de los derechos más importantes de un accionista es el de recibir como dividendo una parte o la totalidad de las utilidades generadas por el negocio. ¿Qué es el dividend investing o inversión en dividendos? Es una metodología de inversión que tiene como objetivo la generación de ingresos pasivos mediante la compra de acciones que reparten dividendos. Las acciones chilenas están obligadas a repartir como dividendo al menos el 30% de las utilidades anuales, según la ley 18.046, artículo 79, y es bastante común que algunas repartan mucho más que el 30%, incluso hasta el 100%, y distribuido en varios dividendos en el año. Por lo tanto, es a través de la tenencia de acciones durante los periodos de reparto de dividendos cómo se gana dinero con esta metodología de inversión. La importancia del ahorro es fundamental. Para poder comenzar a invertir, se necesita haber ahorrado dinero previamente mediante una fuente principal de ingresos, o sea, un trabajo remunerado, y los dividendos que reparten las acciones de esta forma serían una segunda fuente, pero pasiva de ingresos. Y la clave para que el monto de dividendos sea cada vez mayor es que puedan aumentar el monto de su sueldo mensual y el porcentaje que destinan a invertirlo en acciones. Es importante mencionar que invertir no es lo mismo que especular. Cuando una persona invierte en acciones con la intención de convertirse en propietario de una parte, una acción de una empresa que cotiza en bolsa, lo debería hacer luego de haber analizado sus estados financieros, haberla valorizado y tener en consideración la mayor cantidad de variables posibles para disminuir el riesgo de su inversión. Por otra parte, la especulación es un mecanismo por el cual uno apuesta a un resultado favorable en un tiempo determinado sin tener certeza alguna o capacidad de predicción del resultado. En esta categoría entra el trading y el análisis técnico. Y una de las preguntas más difíciles de responder es cuándo vender las acciones. Lo ideal es que nunca, ya que de lo que se trata el dividend investing es la compra de acciones con la intención de recibir dividendos, reinvertir los dividendos, seguir comprando acciones con el dinero ahorrado de nuestra fuente principal de ingresos y aumentar la cantidad de dinero que recibimos como dividendos. Aunque sí se recomienda vender acciones para comprar otras más baratas o lo que se conoce mejor como el rebalanceo del portafolio o previo a una crisis económica para también recomprarlas o comprar otras cuando el precio de las mismas haya bajado producto de la crisis. Terminamos con la parte introductoria y ahora pasaremos a la parte teórica de los estados financieros. Los estados financieros son los reportes contables de las empresas, los cuales nos indican sus posesiones o activos y deudas o pasivos a través del balance general, si obtuvo utilidades o pérdidas en el estado de resultados, la estructura de capital en el estado de cambios en el patrimonio neto y el efectivo y sus equivalentes que recibió como ingresos y pagó como gastos en el periodo respectivo, el cual se denomina estado de flujo de efectivo o flujo de caja. Los activos son las posesiones de una empresa, denominándose corrientes si se pueden liquidar o vender en un plazo menor a un año y se denominan no corrientes si el plazo para liquidarlas es mayor a un año. Son ejemplos de activos los siguientes: el efectivo o la caja, las cuentas por cobrar, el inventario y las propiedades planta y equipo, mejor conocido como activo fijo. Lo que compone la caja sería dinero en efectivo y en las cuentas corrientes, también los depósitos a plazo y otras inversiones financieras con vencimientos menores a 90 días. En las cuentas por cobrar estarían las deudas de clientes por compra de productos a crédito y en el balance de los bancos, los créditos en sí. En el inventario estarían los productos en proceso de elaboración o listos para vender y el activo fijo serían terrenos, edificios y fábricas que posee la empresa principalmente. Los pasivos son las deudas u obligaciones de una empresa, denominándose corrientes si el plazo para su pago es inferior a un año y no corrientes si el plazo para su pago es superior a un año. Son ejemplos de pasivos los siguientes: otros pasivos financieros o créditos y las cuentas por pagar.
El patrimonio es la diferencia entre los activos y los pasivos. Lo que se busca con este ejercicio contable es evidenciar lo que poseen los dueños de una empresa si se liquidasen todos sus activos y se pagasen todas sus deudas o pasivos. El patrimonio está compuesto principalmente por el capital emitido, las utilidades o pérdidas acumuladas, las primas de emisión y otras reservas. Aquí lo que nos interesa saber de los pasivos son los otros pasivos financieros, esto es, los créditos que mantiene la empresa con las entidades bancarias y las cuentas por pagar, que es el dinero que le deben a los proveedores. Y en relación con el patrimonio, las utilidades acumuladas, que es toda la utilidad que no se ha repartido como dividendo, y el patrimonio que debemos usar para los cálculos es el patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. El estado de resultados muestra el detalle de los ingresos y gastos contables de una empresa. Está compuesto principalmente por ingresos, costo de ventas, gasto de administración, costos financieros, gasto por impuesto a las ganancias y utilidad o pérdida. Aquí también lo que nos interesa saber es la utilidad atribuible a los propietarios de la controladora, que es el monto que utilizaremos en los análisis, mismo caso que con el patrimonio. El estado de flujo de efectivo muestra el detalle de la entrada y salida de dinero que ha realizado la empresa y dependiendo de la fuente del movimiento, estos se catalogan en uno de los siguientes tipos de flujos de efectivo: flujo de operación, flujo de inversión o flujo de financiación. El flujo de operación son los cobros y pagos en efectivo relacionados con la actividad principal del negocio. El flujo de inversión es el efectivo gastado para la adquisición o ingresado por la venta de activos de inversión, tales como activos fijos, participación en empresas o activos intangibles, entre otros. Y el flujo de caja libre sería la resta del flujo de operación menos la compra, inversión de activos fijos, mejor conocido como CAPEX. El flujo de financiación es el efectivo procedente de otorgamientos de créditos o pago de préstamos, como también de salidas de dinero por concepto de pago de dividendos, entre otros. Y al final de este estado financiero tendremos la caja final del ejercicio, la cual se corresponderá con la caja del balance general, mostrando por tanto los movimientos de caja del periodo. Por último, el estado de cambios en el patrimonio neto nos detalla los movimientos del patrimonio de la misma manera que el estado de flujo de efectivo con la caja del balance. Este estado financiero, al ser meramente descriptivo y repetir información que entregan otros estados financieros, yo recomiendo simplemente prescindir de él y solo revisarlo en caso de dudas sobre aumentos de capital o recompra de acciones. Existen diversas formas de valorización de una empresa y tres son las más generalizadas: calculando su valor libro, calculando el flujo de caja libre descontado o según la valorización por dividendo. Si invertimos en acciones chilenas, la valoración por dividendo es la más adecuada, aunque también debería ser la forma de valorización de empresas estándar, dado que si una empresa no reparte sus utilidades como dividendo, difícilmente se podría llamar inversión a la compra de sus acciones. La valorización por dividendo lo que busca es proyectar el monto de dividendos que repartirá una empresa y estimar cuánto deberían valer sus acciones de acuerdo a una rentabilidad esperada. La fórmula que yo utilizo y recomiendo es la siguiente: promediar los dividendos anuales de los últimos 6 a 10 años y multiplicar ese monto por 12,5, esperando así un retorno anual de al menos un 8%. Pueden ser menos de 10 años, dependiendo del crecimiento de los dividendos. Recomiendo utilizar máximo 6 años para empresas con dividendos crecientes. Los ratios financieros son una forma de analizar los estados financieros, presentándolos principalmente en números decimales o porcentajes, también denominados indicadores. Los ratios financieros más importantes miden el nivel de endeudamiento, capacidad de liquidez y rentabilidad. Además, es recomendable que analicen y grafiquen ciertos montos como el patrimonio, ingresos, utilidad y el flujo de caja, dividiéndolos por el número de acciones para obtener así unos montos más manejables, para no utilizar montos de 12 o 13 dígitos. Y a continuación mencionaré cuáles son los ratios financieros más importantes: el patrimonio dividido el número de acciones, los ingresos dividido el número de acciones, la utilidad dividido el número de acciones, la utilidad dividido los ingresos, que nos da el margen neto, los cobros por ventas dividido el número de acciones, el flujo de operación dividido el número de acciones, el flujo de caja libre dividido el número de acciones, total activos dividido el total pasivos. Con este ratio financiero podemos saber qué tan endeudada está la empresa. Lo ideal es mantener mínimo un ratio de 1.5 veces, mientras mayor sea este indicador mejor. Los activos corrientes dividido el pasivo corriente, lo mismo que el indicador anterior, pero con los activos liquidables y deudas por pagar menores a un año. Lo ideal que este ratio financiero es que sea de al menos una vez. También mientras mayor sea este indicador mejor. Los activos corrientes dividido el total pasivos, esto mide la capacidad de pagar las deudas totales solo con los activos de corto plazo. Lo ideal es que este indicador sea 0,5 o mayor. Si es mayor que 1, es el escenario perfecto, ya que significa que solo con los activos a corto plazo pueden pagar todas las deudas, tanto a corto como a largo plazo.
Los pasivos corrientes dividido el total pasivos nos indica el porcentaje de deuda a corto plazo. Aquí lo ideal es que este indicador sea como mínimo 0,5, mientras menor sea, mejor, ya que significa que la mayor parte de la deuda se encuentra a largo plazo. La deuda financiera dividido el total pasivos, medimos con este indicador cuánto del total de la deuda son créditos. Aquí no hay un indicador ideal, pero mientras menor sea la deuda financiera mejor. Pero si tiene una alta deuda financiera, no es un problema si los activos son, por ejemplo, 3 veces los pasivos. Es un ratio financiero interesante cuando, por ejemplo, una empresa no tiene deuda financiera. Esto es que no tiene la necesidad de pedir créditos, que las hay. En este caso, si no tuviera deuda financiera o muy poca, es algo muy positivo, pero si no, es lo normal. O sea, es normal que las empresas pidan créditos. Lo importante al final es la relación de activos y pasivos. Los dividendos anuales son la suma de los dividendos de un año calendario. Estos montos los utilizaremos para la valorización. Y la política de dividendo y nos indica cuánto de la utilidad anual fue repartida como dividendo. Todos estos ratios financieros los vamos a ver a continuación en el caso práctico. Bien, con eso terminaríamos toda la parte teórica relacionada con la inversión en dividendos y ahora iremos al ejercicio práctico. Para esto yo voy a utilizar la hoja de cálculo de LibreOffice, dado que es gratuita y me permite obtener mejores gráficos que Excel o Sheets, que es el hoja de cálculo de Google. Les dejaré un enlace para que lo puedan descargar a quienes les interese, pero van a poder abrir el archivo con Excel o Sheets sin problemas. Habiendo dicho eso, ahora vamos a aprender cómo acceder a los estados financieros de las empresas, confeccionar nuestra propia base de datos con información de los estados financieros de las empresas, completarla con los datos financieros y fórmulas de valorización y por último, graficar la información y analizarla. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a mi página web, reinvest.cl, para descargar los PDF con los estados financieros de forma más rápida. Nos vamos a la sección listado de acciones, estados financieros, y en esta ocasión vamos a analizar a la empresa Paz. Le damos clic, nos va a redirigir a la página de la CMF, directamente al apartado de información financiera. Bajamos, seleccionamos el año 2025, tipo de norma, estándar IFRS, consultar. Les van a aparecer varios archivos, descargan el archivo que dice estados financieros en paréntesis PDF, lo guardan con el nombre Paz 2025 y luego hacen lo mismo con 4 años más, con los años 2023, 2021, 2019 y 2017, ya que siempre recomiendo analizar los estados financieros de los últimos 10 años y cada año nos muestra los estados financieros del año en cuestión y el anterior. Luego, si ven que la empresa tiene unos resultados crecientes, pueden utilizar menos años a la hora de valorizarla, pero siempre recomiendo que analicen los últimos 10 años mínimo y luego si quieren usan para el cálculo de ratios financieros menos años, pero porque consistentemente ha reportado resultados crecientes en varios años y no es simplemente una tendencia reciente o un mero comportamiento cíclico. Ya descargados los 5 estados financieros, abrimos el correspondiente a el año 2025, bajamos hasta que nos aparezca el balance con los activos y copian y pegan los rubros y los montos respectivos más importantes. Esto es la caja, las cuentas por cobrar y los inventarios del activo corriente, tanto del año 2025 como del año 2024, y luego copian y pegan el total de activos corrientes. Luego hacen lo mismo con los inventarios de los activos no corrientes y el total de activos no corrientes. Luego bajamos y copiamos y pegamos los rubros más importantes de los pasivos corrientes, los otros pasivos financieros y el total de pasivos corrientes y también los mismos rubros de los pasivos no corrientes. Bajamos y veremos el estado de resultados, copiamos y pegamos los ingresos y la utilidad. Bajamos y en la tercera página siguiente nos aparecerá el estado de flujo de efectivo. Copiamos y pegamos los cobros por ventas, el flujo de operación y el CAPEX, que tiene el rubro de compra de propiedades, planta y equipo, que es la adquisición de activos fijos. Y luego en el flujo de caja libre le restamos el CAPEX al flujo de operación para saber cuánto genera de caja, descontando las inversiones en activo fijo. Este monto es uno de los más importantes y lo ideal es que cubra al menos el 100% o más del monto de la utilidad. La utilidad nos mostrará el monto contable, cuánto generaron de ganancia contable, pero el flujo de caja libre nos mostrará cuánto efectivamente recibieron como pago durante el año, no lo que facturaron contablemente, que es lo que nos muestra la utilidad. Luego vamos a buscar el número de acciones que se encuentra casi al final de las notas de los estados financieros, en el apartado del patrimonio neto, en la sección de capital suscrito y pagado. Los montos estaban en miles, así que hay que agregarles 3 ceros al final para obtener el número completo. Yo ya tenía las fórmulas hechas y como pueden ver, dividimos los montos por el número de acciones en algunos casos para tener montos más manejables y cuando nos referimos a los montos del balance, obtenemos los ratios financieros en números decimales. Con esto ya terminado, vamos a buscar los montos de dividendos repartidos. Para eso volvemos a mi página web, listado de acciones, Bolsa de Santiago, y le damos clic a Paz.
Automáticamente nos redirigirá al detalle de la acción de la página de la Bolsa de Santiago. Bajamos un poco y en el apartado de los dividendos le damos clic a ver más. Copiamos y pegamos el monto de los dividendos según la fecha de pago. Teniendo ya el monto de los dividendos repartidos en los últimos 10 años, promediamos los dividendos. En este caso serán los últimos 10 años porque no variaron mucho y verán también tres montos que nos indican la valoración, esperando obtener una rentabilidad por dividendo anual de un 10%, un 8% y un 5%. Luego volvemos a la página de la Bolsa de Santiago y copiamos y pegamos el precio de la acción y obtendremos la rentabilidad por dividendo, dividiendo el promedio de los dividendos de los últimos 10 años por el precio actual de la acción. Con esto listo, luego vamos a buscar la política de dividendo. Para esto nos vamos de nuevo a mi página web en listado de acciones, estados financieros, PAS, y en la página de la CMF nos vamos donde dice actas juntas ordinarias. En fecha desde colocan el primer día del año 2017 y la fecha hasta el día actual donde estén completando su base de datos y consultar. Les aparecerán todas las actas del periodo y le dan clic a la primera, que se realizó este año y que nos indicará en la mitad del acta, en la sección reparto de dividendos definitivos, el porcentaje de utilidad del año 2025 que se repartió como dividendo. Y es este porcentaje el que corresponde a la política de dividendo. En la mayoría de las actas de juntas de accionistas de cualquier empresa les aparecerá el porcentaje de la política de dividendo y en la misma sección del acta, y luego hacemos lo mismo con todos los años hasta completar los últimos 10 años. Finalmente, la base de datos con los montos y ratios financieros les deberá quedar de esta manera, con todos los años completados, y luego podrán graficar los ratios financieros si así lo desean, o simplemente viendo los números de esta forma se pueden hacer una idea de la situación financiera de la acción que estén analizando. Con esto damos por terminado el curso de inversión en acciones. Si tienen alguna duda o consulta, me la pueden dejar en los comentarios. Y también me pueden hacer consultas al WhatsApp o al grupo de WhatsApp del canal. Los enlaces los podrán encontrar en la descripción del video. Espero que les sea de mucha utilidad el curso a la hora de confeccionar sus propias bases de datos con las acciones de su preferencia. Y lo más importante, espero que hayan aprendido cómo invertir en acciones por su propia cuenta. Hasta la próxima.